La educación médica universitaria está en continua evolución. La formación eminentemente teórica, basada en clases magistrales, va dando paso a una mayor apuesta por la práctica, con múltiples seminarios, aprendizaje mediante la resolución de casos, simulación clínica y pacientes reales o simulados en las clases y exámenes. ¿Cuál es el diagnóstico actual de la formación médica universitaria? ¿Cuál es su pronóstico a futuro? Cardio Podcast. Novedades científicas y actualidad clínica de la mano de expertos de la especialidad. Suscríbete al canal Cardio Podcast y escúchanos en Google, Apple y Spotify. Bienvenidos una vez más a Cardio Podcast, la producción de la Sociedad Española de Cardiología, coordinada por su grupo de jóvenes cardiólogos. Soy Gemma Romero, como realizador saludamos a José Luis Vázquez y modera el episodio de hoy Gonzalo Alonso Salinas, cardiólogo en el Hospital Universitario de Navarra, en Pamplona, y coordinador de la asignatura Sistema Cardiovascular del grado de Medicina de la Universidad Pública de Navarra. Hola de nuevo, doctor. Hola Gemma, hola oyentes de Cardio Podcast. Gonzalo, hoy nos planteas un podcast un poco diferente a lo que estamos acostumbrados. ¿Por qué propones poner el foco en la universidad? ¿Es por morriña o querías traer algún aspecto a la palestra? Hombre, morriña hay, no te voy a engañar. Lo que queremos es poder contextualizar la formación sanitaria especializada, la subespecialización después de la residencia, dos temas que están ahora muy de moda, están muy en boca de todos, y para eso yo creo que hay que volver a la base, hay que volver a la universidad. Entonces, yo me he dado cuenta que cuando yo estudiaba hace ya algunos años se empezaba a potenciar el aprendizaje basado en casos, el aprendizaje mediante la resolución de problemas, y mi generación probablemente fue una de las primeras en las que nos examináramos con exámenes ECOE. Y me consta que eso se está potenciando actualmente. Por ello he querido contar hoy con unos invitados que están relacionados de diferentes formas con el mundo universitario para que nos comenten la evolución, dónde está la problemática actual y hacia dónde parece que vamos en los próximos años. Vamos a saludar a los participantes de esta mesa de debate, que, como bien ha dicho Gonzalo, están relacionados de una forma u otra con la vida universitaria. Vidal Arreba Blanco, delegado de cuarto de Medicina en el Hospital Universitario La Princesa en Madrid. Bienvenido, Vidal. Buenas, es un placer. Ana Lafont, cardióloga en el Hospital Universitario de Salamanca y secretaria anterior del Comité de Residentes de la SEC. Encantada de saludarte, Ana. Muchas gracias, encantada de estar ahí con vosotros hoy. Y José Vicente Segura Heras, profesor titular de la Universidad Miguel Hernández de Elche y asesor académico de la SEC. Hola, José Vicente. Hola, un placer estar aquí con todos vosotros. Bueno, bienvenidos todos, es un placer contar con vosotros en el debate. Y voy a empezar ya con ello, y por eso me gustaría dirigirme a Vidal, el más pequeño de todos nosotros. Bueno, quería empezar con un tema que tú, como estudiante de medicina y además como el delegado de curso, está sufriendo hoy en día, está viviendo. ¿Cómo ves la implicación del estudiante en el hospital? Por ejemplo, vosotros, ¿cuándo empecéis a ir al hospital? ¿Cuándo empecéis a ver casos clínicos reales? Sí, mira, nosotros empezamos a ir al hospital en tercero y cuando vamos una vez a la semana, vamos los jueves, y principalmente se basa en la historia clínica, en el primer contacto, en cómo realizarla, en la exploración física, la anamnesis correcta, y todos los jueves por la mañana tenemos una hora en la que se basa en realizar un seminario donde la patología pues, va cambiando, según, o sea, cada semana se trata un tema, y pues donde se empieza a tomar un poco de contacto en el diagnóstico diferencial, en la resolución. Y eso es como empezamos en tercero. En cuarto, quinto ya vamos todos los días al hospital, donde vamos rotando cada 15 días entre especialidades, y luego ya en sexto es un mes por especialidad, donde realmente tienes una implicación mayor, que me preguntabas. Y pues realmente cuanto más van pasando los años, más vas aprendiendo, mayor responsabilidad vas cogiendo poco a poco, más motivación igual tienes, y yo creo que poco a poco se va escalando. Yo te iba a preguntar también otra cosa. Yo cuando acabé la carrera empezábamos a hablar de lo del aprendizaje basado en los problemas, en casos clínicos y todo esto. Como bien me has dicho, si en tercero hacéis esto, pues seguramente ya empezáis ahí. Pero a partir de cuarto, las asignaturas cardio, las siguientes, ¿hacéis aprendizaje basado en problemas? Sí, mira, justo en quinto, en la asignatura de Medicina de Familia, cada 2 semanas acude a los centros de salud asociados al hospital y se realiza el seguimiento de un paciente ficticio donde se va viendo la evolución, donde hay que realizar un diagnóstico, donde hay que quizás comunicar una mala noticia. Y justo este año han implementado en varios de los centros un actor que hace de ese paciente ficticio, y yo creo que la verdad que está teniendo un resultado bastante positivo entre los alumnos. No me lo esperaba esta respuesta, me gusta lo de la asignatura esta. Y tú, bueno, supongo que esto lo disfrutarás, ¿no? O sea, ¿te gustará este tipo? ¿Echas en falta aún todavía más? Yo disfruto un montón las prácticas, sobre todo porque al final tengo la sensación de que aprendo incluso más cosas en las prácticas que en la propia, que de los libros.
Porque es que es verdad que de los libros pues aprendes la teoría, pero luego de la práctica pues hombre, lo recuerdas mucho más o te quedas con reglas que te explicó el médico o lo asocias a determinado paciente. Entonces, nosotros ahora mismo tenemos 4 horas de prácticas al día y 3 de teoría. Entonces, la proporción realmente es mayor de las prácticas. Yo creo que está muy bien. Sí, está. Bueno, yo comparo con lo mío y está genial. O sea, te he de decir. Bueno, y Ana, tú acabaste hace nada. Entonces, ¿tú qué opinas de lo que dice Vidal? ¿Y ves algún tipo de evolución? Pues fíjate, yo terminé la carrera hace 5 años ya, que parece que fue antes de ayer, pero no, uno se va haciendo viejo. Y me llama la atención todo lo que está comentando Vidal, porque es que ya veo un cambio tremendo. O sea, es cierto que las prácticas tuteladas las llevamos haciendo muchísimo tiempo, pero al final, a pesar de que yo ya pertenecía al llamado Plan Bolonia, que intentaba implementar el aprendizaje más práctico y más basado en problemas, lo cierto es que la mayoría de la docencia que yo tenía era una docencia que era una clase magistral y luego íbamos a las prácticas del hospital, pero actuábamos como meros observadores. Entonces, desde luego, yo creo que hay un salto bastante grande con respecto a lo que dice Vidal. No sé si esto está siendo implementado de una forma homogénea en el resto de facultades y de hospitales del país, pero sin duda ya veo un cambio bastante importante y bastante positivo. Y te voy a hacer una pregunta a ti directamente porque, bueno, de este tema sabes bastante, has hecho un trabajo reciente sobre el aprendizaje basado en competencias, en problemas también. ¿Nos puedes comentar un poco qué es esto, qué diferencias hay con las clases magistrales de siempre, con las prácticas que se hacían siempre? Pues mira, fíjate, esto realmente no es algo nuevo, esto es algo que aparece en el libro blanco de la medicina que se publicó en el año 2005 y, como he comentado, también con el Plan Bolonia. Entonces, al final, nosotros ¿para qué nos preparamos? Pues nos preparamos sobre todo para atender pacientes y para resolver problemas, ¿no? Entonces, no es tanto como saber, que es importante, sino que también es importante saber hacer. Es decir, pongamos un ejemplo, vamos a pensar en la estenosis aórtica. Pues tú te puedes saber perfectamente la historia natural, las manifestaciones clínicas, pero realmente tú lo que tienes que hacer es enfrentarte a un paciente, diagnosticarle su problema y luego también transmitirle la información, ¿no? Entonces, este tipo de aprendizaje intenta distanciarse un poco de las clases magistrales en el que iba el profesor a contarte su charla, sino que te enseñaba a razonar y a pensar de una manera crítica y a resolver los problemas. Esto también, pues al final se centra en otras habilidades que a lo mejor no estamos tan habituados a desarrollar, como puede ser la comunicación de malas noticias. Entonces, al final es una implementación de otras técnicas y otras metodologías docentes para intentar centrarse en ese abordaje más práctico de la medicina. Y José Vicente, tú que eres el académico más experimentado de aquí, por supuesto, y además experimentado en varias carreras de ciencias de la salud, no solo en medicina. ¿Tú de verdad estás notando esta transición en toda la vida académica, de clases magistrales a aprendizaje de arte, como medicina como arte? Está cambiando el sistema bastante. Ha ayudado mucho el Plan Bolonia, pero no podemos esperar que un día cerramos la persiana con un sistema muy memorístico, que es el que está implantado en el sistema educativo, y al día siguiente la abrimos ya como todo, trabajamos en competencias y no nos acordamos de lo anterior. Dentro de esa línea hay una forma de dar la clase que está muy, muy de moda ahora, sobre todo en los últimos años, que es el concepto de darle la vuelta a la clase. Hasta ahora la clase era magistral, el profesor llegaba, soltaba su discurso y se iba, y luego los problemas los hacía el alumno o la alumna buscándose la vida. Ahora es al revés, ahora tiene mucho más sentido el que lo que son los conceptos teóricos los vean en casa y utilizar las clases para interaccionar, para resolver las dudas de esos conceptos. Oye, ¿lo habéis entendido? ¿No lo has entendido? A ver si un compañero o compañera se lo puede explicar a otro o a otra, y intentar forzar los debates sobre los conceptos. Y a partir de ahí, hacer ejercicios, hacer problemas, estudiar casos. Yo en mi asignatura, que es muy transversal, que es la bioestadística, lo llevo haciendo desde hace 10 años. Y el resultado es muchísimo mejor que antes, donde dabas clase magistral, el estudiante se aburría, notabas el aburrimiento, te transmitía a ti como profesor ese aburrimiento con la diapositiva, con lo cual tú te aburrías contando lo que estabas contando y se retroalimentaba el sistema. Con lo cual, al final, ¿qué notabas? Un descenso en la asistencia a partir de la 3ª o la 4ª semana. Ahora, con estos sistemas, con la capacidad de que pueden venir con el portátil y la clase, están más metidos en la asignatura. Lo entienden mejor.
Y el hecho de debatir y resolverse las dudas entre ellos les ayuda mucho, porque ya lo cuentan con sus palabras. Parece que, estamos viendo un cambio. Te voy a preguntar otra cosa que además lo hablamos cuando te invité al podcast, lo del ECOE virtual. Tú has vivido cuando han entrado los ECOEs, ¿no? Supongo, como examen. Y hemos llegado un paso más allá, ¿no? ¿Qué consiste? ¿Qué es esto que hacéis del ECOE virtual? Vamos a ver, la pandemia tiene su parte negativa, obviamente, la hemos sufrido todo el mundo, pero no deja de ser un catalizador de la transformación tecnológica o digital que se ha producido. Durante la pandemia tuvimos que tomar medidas para seguir con la docencia. Las clases se convirtieron virtuales, teníamos la herramienta de videoconferencia que ahora mismo la utilizamos ya para cualquier tipo de reunión. En ese momento hubo que dimensionarla porque no cabíamos todos. Eso nos llevó a preparar una ECOE virtual. En ese momento pues, la teníamos que hacer sí o sí porque no había más. Ahora mismo nosotros manejamos en mi universidad 24 estaciones en la ECOE. 4 de ellas son virtuales. Presenciales son todas, incluso las virtuales, pero las otras 20 son físicas. En un campus Moodle, el estudiante se le presenta el caso, va a tener 9 minutos para resolverlo y se le van haciendo preguntas tipo test. Pero las alternativas son preguntas. Son las preguntas que haría el estudiante. Y entonces tiene el feedback para cada pregunta de qué se le contestaría, o si tiene un audio grabado, pues, por ejemplo, con una auscultación para oír los sonidos o si hay pitidos, tiene vídeos también que le ayudan y no puede volver a una pregunta anterior. Entonces el alumno viene a esas 4 estaciones físicamente con su portátil, porque las tiene que hacer presencial, no las hace desde casa, y las va resolviendo. Esto nos lleva a que muchas universidades se han interesado y van creando estaciones. Es decir, nos podemos encontrar que la Universidad de Salamanca prepara una estación de cardiología, la de Baleares prepara otra, con lo cual puedes tener ahí un conjunto de estaciones virtuales para poder ser utilizadas por todo el mundo. Y está funcionando bastante bien. Estás escuchando Cardio Podcast. Bueno, ¿quién no ha oído últimamente esto de faltan médicos? Bueno, probablemente últimamente los últimos 10 años, o sea, no es tan reciente. Quiero hablar en este segundo bloque sobre qué es lo que estamos viviendo con el aumento de plazas en las facultades de medicina, con la apertura de plazas de medicina. Voy a poner en contexto. Desde el curso 2005-2006 hasta este año han aumentado el 167% de los estudiantes de medicina, es decir, más del doble, casi el triple. Y en este año, en España, si mi número no fallan, tenemos 57 facultades de medicina. Se está planteando abrir otras 6 facultades de medicina más, sin embargo, las plazas MIR no aumentan de esta manera y este año 3.000 médicos se han quedado sin poder optar a una plaza MIR. Dado que al que en principio más le va a afectar esto y el que más debe estar informado del tema, que eres tú, Vidal, te quiero preguntar el primero, ¿qué opinas al respecto? ¿Crees que se está haciendo bien la manera de gestionar esta falta de médicos? Bueno, yo pienso que para nada es la solución a la falta de médicos. Al final, como decías, tienes 3.000 profesionales que han pasado 6 años estudiando, se han preparado el MIR, son personas bien preparadas para al final ejercer la profesión, y no es que no vayan a poder optar a la plaza que quieran en la ciudad donde quieran, es que simplemente no van a optar a plaza, y son personas que han estado, que tú has invertido en formar y que al final no van a poder retribuir al sistema, ¿no? Entonces, al final se habla mucho de la analogía esta del embudo, ¿no? De un embudo con una apertura de arriba mucho mayor, pero que al final es muchas más personas para las mismas plazas. Yo creo que no es la solución a la falta de médicos. Suena bien lo que dices, vamos. A mí, la verdad, Vidal, me sorprende el análisis que haces. Todavía te pilla eso un poquito lejos. Sin embargo, yo creo que has hecho un análisis muy acertado, porque es que estamos formando muchos médicos y luego van a ser médicos que no van a formarse como especialistas, ¿no? Y ahora nos encontramos, a pesar de que hay una legislación al respecto, pero nos estamos encontrando con gente que no tiene esa formación especializada y que está ejerciendo una labor de médico especialista, sobre todo en el caso de los compañeros de medicina familiar y comunitaria.
Y el problema está en que lo que no se cubre son algunas plazas en zonas de difícil cobertura, pues que suelen ser zonas rurales y que realmente a la gente no les interesa ir a trabajar allí. Entonces, yo creo que lo que hay que asegurar es que las condiciones laborales sean las adecuadas y que a la gente quiera ir a trabajar a esos sitios, ya sea pues en términos pues de estabilidad laboral sobre todo, que yo creo que es lo que más nos preocupa, y quizá también en términos económicos, ¿no? Pero que realmente quizá estamos formando médicos de sobra y les estamos abocando en unas condiciones laborales un poco precarias, ¿no? Y además no solo faltan médicos también, o sea, cuando se van a abrir muchísimas facultades de medicina, 167% más de estudiantes de medicina. Esto también se refleja en lo que dicen también de falta de docentes, falta de profesores en las facultades de medicina. Sin embargo, yo por lo menos en mi entorno, en Pamplona y donde he estado, en los hospitales en los que he estado, llevo varios, que son varios universitarios, todo el mundo quiere ser profesor. Lo que pasa es que quieren que lo hagamos además de la actividad clínica sin ningún tipo de reconocimiento ni de retribución o con retribuciones muy bajas. Ana, tú que estás en el Hospital Universitario de Salamanca, que seguro tienes relación con la universidad, ¿tienes la misma sensación que yo? Pues sin duda, Gonzalo. La verdad es que al final, cuando tú formas parte de un hospital universitario, asumes que parte de tu actividad va a ser la docencia. Y nos gusta a todos. O sea, a mí me encanta tener estudiantes de medicina, también hay estudiantes de enfermería, y me gusta la docencia tanto en las aulas como la que hacemos en el hospital. Pero eso tiene que estar reconocido. Lo que no puede ser es que, ya no en términos económicos, sino de tiempo. O sea, al final tenemos una sobrecarga asistencial muy importante y en ningún sitio, a pesar de que es algo que es tu actividad habitual, en ningún sitio está reconocido, contemplado que tú tengas que tener un estudiante que le tengas que explicar, y eso al final lleva tiempo. Entonces también es algo que yo creo que debe tener en cuenta la administración, que cuando hay docencia que a la gente le interesa, pero que eso tiene que tener un apoyo y que está reconocido de alguna manera. Sí, bueno, yo en mi experiencia me he dado cuenta de que hay muchos profesionales que, sin ser profesores asociados, tienen verdaderamente, como hablabais, ganas de enseñar, se explica muy bien y están verdaderamente involucrados en la enseñanza y en la educación. Entonces, creo que también se les debería dar la oportunidad a esas personas que creo que lo podrían hacer muy bien. Sí, el tema es la figura de profesor clínico, que no en todas las universidades está reconocida, que tiene luego más dificultad, ¿no? para acceder y subir su estatus, por decirlo así, dentro de la academia, dentro de la universidad. Esta figura no reconocida ayudaría bastante para solucionar este problema de la falta de docentes universitarios, que realmente no es falta de espíritu docente, y estamos todos de acuerdo en eso. Y José Vicente, como persona no externa, porque externa no eres para nada, pero sí extrahospitalaria, ¿qué opinas de estos dos temas? Empezando por el último, que me pilla más cercano, es decir, ahora el sistema de acceso a la docencia está muy encorsetado. Se utiliza un molde único para todo y da igual el área. Estamos hablando de las áreas de ingeniería, de matemáticas, de ciencias sociales, y se aplica también en el área de medicina. Y probablemente el molde no sirva para cada situación. Aquí nos estamos encontrando con mucha gente que no puede acceder. Tenemos que pasar por una acreditación de la Agencia Nacional Española de Calidad y Acreditación, que nace para establecer unos mínimos, digamos que para que no pudiera acceder cualquier profesor sin currículum a una plaza de funcionario, pero esos mínimos cada vez son más máximos que mínimos. Y en este caso, para el profesional asistencial que tiene que cubrir unas horas clínicas, que tiene que además atender estudiantes, se le está exigiendo que publique, porque somos un país de numeritis, es decir, cuanto más artículos publicados tengas, más facilidades para prosperar. Da igual que no los lea nadie. El tema fundamental es que estén publicados, da igual que no tengan impacto. Entonces, eso aplicado en el entorno de las ciencias de la salud está perjudicando la incorporación de grandes profesionales muy cualificados que tienen muchas cosas que contar porque ya han adquirido una experiencia y ya pueden contar las cosas desde su experiencia clínica, y se les está cerrando la puerta. Porque es que además, aunque se habla de autonomía universitaria, esa autonomía no es tal. En las universidades estamos maniatados a la hora de contratar personal. Y hemos tenido un descenso, y ya enlazo con el primer tema, el tema de que si faltan médicos, primero que es un término que yo no estoy de acuerdo, creo que no es el apropiado.
lo que faltan son plazas asistenciales. No deberíamos de hablar de si faltan médicos o no, porque entonces llevamos el debate a una solución fácil. ¿Cuál es la solución fácil para cualquier organismo con competencias en sanidad? Faltan médicos, abrimos la puerta y más estudiantes. Cuantos más estudiantes, más médicos habrá, y eso es fácil. Yo creo que lo que faltan son plazas asistenciales. Lo que voy a decir igual suena muy fuerte, pero creo que sobran estudiantes de medicina. A no ser que tú hagas lo que se hizo cuando se instauró el numerus clausus. ¿Por qué se instaura el numerus clausus? Porque cualquier persona podía acceder a una facultad de medicina. Llegaba el MIR y había casi 4.000 o 5.000 médicos en el paro. Dijeron, oye, esto hay que ajustarlo. ¿Cómo? Vamos a buscar un equilibrio entre estudiantes y plazas que ofertamos. Y mientras ese equilibrio se mantenía, ha funcionado muy bien durante muchos años y no había paro. ¿Qué ocurre ahora? Hace 10 años la tasa de reposición bajó. Cada 10 jubilaciones entraban 2. Eso reduce las plantillas. La pandemia nos afectó en un momento de reducción de plantillas. Por tanto, yo creo que el término no es que falten médicos, sino que lo que faltan son plazas asistenciales y unas condiciones laborales, como decía Ana, dignas. Sigue el debate en Cardio Podcast sobre la situación actual de la formación médica universitaria, los puntos de mejora en el presente y qué futuro prevén Ana Lafont, Vidal Arreba y José Vicente Segura. Bueno, vamos al último bloque, que es mucho más agradable. Ana, hace poco hicisteis una encuesta a residentes de cardiología sobre la formación universitaria y el rédito que han sacado de ellas una vez han llegado a la residencia. ¿Nos cuentas un poco? Pues mira, Gonzalo, muchas gracias por la pregunta. Yo creo que este es un proyecto muy bonito en el que estoy muy orgullosa de haber participado, que hemos hecho en colaboración desde la Sociedad Española de Cardiología, los residentes y con compañeros de la Universidad de Málaga. El objetivo que teníamos un poco con este proyecto era pues establecer si existe realmente un gap entre la formación que hay en la universidad y luego la práctica clínica real, y creíamos que las personas que mejor nos podían responder a ello eran los residentes que tenían la formación universitaria muy próxima. Esta es una encuesta que abrimos a todos los residentes de la Sociedad Española de Cardiología y les preguntamos específicamente sobre aspectos de su formación en la asignatura de enfermedades del aparato cardiovascular. Y bueno, la verdad es que no nos encontramos con mucha sorpresa al ver que percibían estos estudiantes que habían terminado su formación hacía entre 1 y 5 años que realmente había un hueco entre esa formación universitaria y la práctica clínica. Es decir, ellos percibían que todavía esa formación era una formación muy teórica y que esa adquisición de competencias pues realmente no se estaba logrando. Es cierto que bueno, es un estudio que tiene algunas limitaciones, pues fundamentalmente porque al final siempre quien puede contestar probablemente sea quien está menos satisfecho, ¿no? Pero no obstante, creemos que refleja la situación que hay en muchas facultades, que realmente seguimos un poco centrándonos más en esa formación teórica y que estas novedades metodológicas y docentes que hemos comentado en el podcast, pues que en muchos sitios todavía no se están implementando. Y bueno, Ana, lo primero, felicitarte por el proyecto, porque la verdad que creo que arroja resultados muy realistas a mi manera de verlo. Y volviendo un poco a lo que yo decía antes, creo que realmente las prácticas y el contacto con la vida en la vida clínica te permite desarrollar ese ojo clínico, esa experiencia, esa manera de entender la parte de medicina que se realiza en el día a día, que no puedes obtener simplemente de la memorización y de los libros y la teoría. Y que muchas veces lo que se hace en la práctica diaria es diferente a lo que estamos acostumbrados a estudiar, o las patologías súper raras que te tienes que estudiar porque entran. Luego realmente no es lo cotidiano, lo que se hace, y creo que el contacto con la vida diaria y la práctica médica en el hospital es lo que de verdad te da ese ojo clínico para poder realizar una buena medicina. Sin duda, vamos, según la opinión de los residentes que contestaron en la encuesta,
más del 95% consideraban que las prácticas tuteladas habían desempeñado un papel fundamental y afortunadamente pues la mayoría, yo creo que si no todas las facultades, esas prácticas sí que se llevan a cabo. Sin embargo, otras novedades como pueden ser el aprendizaje basado en problemas, menos de la mitad de los estudiantes tuvieron la oportunidad de implementarlas en su facultad. Entonces yo creo que esto nos debe servir un poco de llamada de atención para decir, oye, ¿qué está pasando en el resto de facultades? Y tenemos que revisar que realmente adoptemos todos ese intento de adquisición de competencias y no solo la clase magistral como habíamos estado haciendo hasta ahora. Aunque, bueno, primero os felicito por el estudio que habéis hecho, porque siempre y aquí me viene la vena estadística, para tomar decisiones es bueno hacer estudios rigurosos que nos aporten información. Yo ahí pondría un matiz, fíjate, estando de acuerdo en que tiene que ser más práctico, hay que conocer más y que se parezca más a lo que te vas a encontrar, yo creo que debemos de entender los grados como el principio de una formación, no el final de una formación. Estamos en un modelo de formación a lo largo de la vida. Acabáis el grado, haces el MIR, cuando estás acabando el MIR te estás planteando hacer un máster, ya relacionado con tu especialidad. Probablemente a los 10 años o 15 te plantees hacer otro máster si a lo mejor te has especializado más dentro, pues en este caso, de la cardiología, y además avanza mucho lo que se está haciendo y se cambian mucho las guías clínicas en cuanto a lo que recomiendan hacer. Por tanto, yo creo que debemos de entender el grado no como que nos lo tiene que dar todo, yo salgo del grado ya sabiéndolo todo, porque no es así. Yo os pongo mi ejemplo, yo estudié matemáticas. Cuando ya acabé matemáticas, lo primero que me llegó es un estudio con datos para analizarlo. Pues la amiga de una prima mía que iba a hacer la tesis, y yo, tú esto lo sabes, la especialidad de estadística. Pues me dio los datos y no sabía qué hacer con eso. Porque yo había trabajado toda la carrera con alfa, gamma, omega, todo en plan teórico, y me fui a un profesor a decirle, ¿qué hago con esto? Porque y aquí el omega, el alfa, el gamma, y dice, sí, es que la verdad es que os damos pocas prácticas, os damos demasiada teoría. Y eso ha cambiado, pero lo que sí que me di cuenta después, al menos en mi carrera, que te organiza la cabeza para pensar y te permite atacar cualquier tipo de problema, sea de lo que sea, porque además al final lo desmenuzas y lo vas solucionando por trozos. Yo creo que lo que hay que plantearse es eso, que acceder al grado, en este caso de medicina, está poniéndote las bases, pero te está diciendo, oye, que esto no para y vas a estar hasta el último día estudiando y viendo lo que viene. Sí, estoy muy de acuerdo contigo, José, cuando hablas de la educación como algo progresivo y algo que no se termina con el graduado en medicina, pero sí que creo que las prácticas y el contacto con el paciente es algo muy imprescindible y que te va a permitir desarrollar unas capacidades que no puedes aprender de otra manera y realizar una práctica médica quizás mejor gracias al haber tenido ese contacto y haber permitido en plan a ti mismo practicar, aprender de otros profesionales y de la manera de realizar las cosas que no simplemente... No, yo estoy de acuerdo contigo. Es decir, tenemos que enfocar más hacia esa práctica porque además ahora el acceso al conocimiento es muy elevado. Es decir, ahora tenemos facilidad para acceder al conocimiento. Si quieres saber algo sobre lo último que se está haciendo sobre la orejuela, tienes información, artículos, puedes verlo de primera mano. Casi el problema no es el acceso, sino saber discernir cuál información es más correcta, ¿no? Y se tiene que potenciar las prácticas. Pero yo solo quería matizar que totalmente, en el sentido de que sí, pero que acabas el grado y eso no quiere decir que ya lo tengas que saber todo. Es simplemente en ese matiz. Me parece muy bueno que hagáis ese tipo de estudios, o sea, de verdad, me parece algo muy positivo. Yo te quería dar una opinión y a ver qué opinas tú también sobre esto. Me parece que siempre que le preguntemos a un residente en cardiología sobre si la formación que ha llegado con la que ha llegado previamente a la residencia le ha servido útil, siempre va a ser un poco, para él va a ser siempre poco, me refiero. La gente, cuando empezamos la residencia, empezamos ilusionados y queremos dar el máximo desde el principio, siempre queremos más. Entonces, creo que, o sea, no sé si estás de acuerdo conmigo, creo que es importante, esto lo que te digo, me parece súper buena idea, pero también es muy importante no dejarlo y volver a hacerlo dentro de unos años.
Porque entonces ahí es cuando vamos a ver realmente si ha cambiado esta educación médica, esta formación universitaria que está dando Vidal, que me parece, que ha mejorado muchísimo lo que era antes. A ver si esto realmente ha cambiado la perspectiva de cada uno y probablemente te salga que no lo suficiente. Pues probablemente sí que eso sea la respuesta que obtengamos. No obstante, sí que hay cosas que son más objetivas, como preguntar por metodologías concretas, ¿no? Que a lo mejor la utilidad es dudosa, ¿no? Pero bueno, se preguntaba por seminarios de problemas, metodología de ECOE, entonces eso al final sí que podemos ver un cambio. Pues probablemente pues somos unos inconformistas y digamos, oye, pues es que yo llegué aquí y cuando vi mi primer infarto pues no sabía qué hacer. Pues probablemente eso no cambie, ¿no? Pero yo creo que sí que hay cosas que estamos viendo un cambio y, como he dicho, yo ya desde hace 5 años ya he visto un cambio bastante importante. Sí, por eso es muy importante que hagáis este tipo de estudios. Bueno, pues hasta aquí este episodio. Despedimos a nuestros invitados. Muchas gracias, Ana, Vidal, José Vicente. Y bueno, Gonzalo, has planteado un buen debate. A mí me ha gustado mucho, creo que han quedado unas ideas claras, creo que hemos dado una opinión todos muy parecida y yo creo que ha sido un rato muy agradable y un episodio muy interesante. Así que muchas gracias a los tres y gracias a ti también, Gemma. Pues gracias por este análisis y el resto de propuestas que has traído a Cardio Podcast. Todas ellas están disponibles en la playlist del programa. Ya sabéis que podéis escucharlas en Spotify y en las principales plataformas de podcasting y, como no, en secardiología.es, donde os apuntamos la bibliografía comentada en cada episodio. Hasta dentro de 2 semanas. Cardio Podcast, un programa de la SEC coordinado por su grupo de jóvenes cardiólogos.